Hola, muy buenas a todos. Hoy os quería hablar de esta planta llamada Pilea peperomioide, más conocida comúnmente como planta de la moneda china. Es una planta de decoración de interiores, le gustan las zonas luminosas y es una planta que es muy fácil de cuidar. Se ha puesto muy de moda para la decoración de interiores, se ve mucho en las revistas de hogar. Y hoy os quería hablar un poquito de sus cuidados y de su reproducción. Como veis, tengo aquí varias plantas, están bastante crecidas ya todas. Y en esta, por ejemplo, no sé si lo podéis ver bien aquí, eso es un hijuelo. En esta otra también podéis ver que le han salido varios chiquititos. Estos chiquititos los dejaremos crecer un poco más, pero el que os he enseñado antes es uno de los que vamos a sacar para trasplantarlo. No sé si lo veis ahí bien, tiene varios pequeñitos que dejaremos que crezcan un poco más. A diferencia de esta primera, no sé si ahí, veis que solo tiene un tallo. Muchas veces lo vais a poder ver con varios tallos, y es que esto no es que la planta tenga varios tallos, sino esta era la planta principal, como la anterior que hemos visto, solo que le ha crecido un hijuelo en el que yo no le he quitado, le he dejado que crezca, y se han quedado como si fuese una planta con dos tallos y se ve bastante más frondosa. En esta otra tercera también vemos, aquí un hijuelo bastante crecido, que es otro de los que sacaremos ahora. Y la planta trae unos cuantos chiquititos que, como en la anterior, estos pequeñitos los dejaremos crecer un poco más. Es una planta que le gusta mucho la luz para que sus hojas se queden así redondeadas, y la mayoría de las veces cuando se curvan así un poco es por falta de luz. Esta es que la he tenido en una terraza interior, pero detrás de otras macetas, y se ve que le ha faltado un poco de luz y se han curvado un poco las hojas, aunque esto no es problema porque cuando vuelva a colocarlo en un sitio que sea más luminoso se volverá a su forma normal. Este tipo de plantas es muy fácil de cuidar porque solo necesita, como he dicho, un lugar luminoso. Crecen bastante en temporada de calor, en invierno se quedan más parados y crecen menos. Cuando empieza la primavera es cuando empiezan a echar muchos hijuelitos. Y el riego es una planta que no le gusta mucho pasar mucho tiempo de sequía. Cuando veas la planta que está como flácida, decaída y el sustrato está seco es porque necesita un buen riego. Y cuando pide agua, sobre todo es cuando estas hojas de abajo empiezan a curvarse así hacia abajo. Y muchas de las veces hasta incluso estas de abajo las tocas y se caen. Directamente desprenden la ramita de atrás y directamente se cae de la planta. Eso es porque le falta riego, aunque también hay que evitar encharcamientos porque tienden a pudrirse. No es una planta que se pudra muy fácilmente. Yo a veces la verdad es que me he pasado un poco los riegos y no me ha pasado nada, han resistido bien. Pero en épocas así de falta de riego de mucho tiempo sí que se queda un poco fea y pierde las hojas, sobre todo las de abajo. En esta maceta podéis ver de los hijuelos que he ido sacando, lo he ido poniendo aquí, aunque normalmente los plantaba así en macetas individuales. Como tenía esta maceta grande libre y saqué varios hijuelos a la vez, pues
los metí todos aquí juntos. El sustrato que uso, esta planta normalmente podría usarse sustrato universal simplemente, lo que pasa que a mí siempre me gusta ponerle con perlita para que esté un poco más aireado y drenado el sustrato. Aquí lleva un poco de arcilla expansiva, creo que se llama, y lleva también un poco de carbón triturado para que oxigene. Lleva también fibra de coco, tierra de diatomeas y humus de lombriz. Yo esta mezcla en realidad es la que suelo usar para todas mis suculentas y la mayoría de las plantas. Y cuando la voy a plantar para esta, lo único que hago es que a esa mezcla le añado un poco más de humus y le pongo también un poco más de sustrato universal. Por lo demás es la misma mezcla que suelo usar para las suculentas y otro tipo de plantas. Luego también comentar que esta planta normalmente la confunden mucho con esta otra. Como podéis ver, las hojas se parecen, pero esta tiene las hojas mucho más grandes y en forma de corazón. Mirad el tamaño de esta hoja y mirad el tamaño de esta hoja. Y como veis, la hoja es más lanceada, tiene más forma de corazón. Esta la confunden mucho, como digo, pero esta se llama, creo que es Peperonia Raindrops, aunque comúnmente yo siempre la he llamado Corazón de María, que es como la conocí yo. Y bueno, simplemente haceros una mención para que sepáis que no es la misma planta. En cuanto al método de reproducción, he visto en vídeos y me han comentado que se puede reproducir por hoja, aunque yo nunca lo he conseguido, la verdad. Lo he intentado varias veces y al final nunca me han dado resultados. Así que la forma que yo siempre los he reproducido ha sido por hijuelos. Los hijuelos vienen aquí abajo como con unos tallitos ya. Y lo único que hago es que agarro bien el tallo. Y pego el tirón. Como veis, este ha salido ya con raíz y todo. Normalmente suelen tener ya raíz, aunque a veces puede pasarte que al pegar el tirón no se desprenda de ahí, sino que se parta. Y aunque se me han partido algunas veces, los he plantado y han crecido igualmente bien. Así que, como digo, es una planta muy fácil de reproducir y de cuidar. No es una planta muy exigente. Ay, se me ha ido la cámara. Voy a tapar un poco la zona que saca del huequito ese. Y con este ya está. Pasamos al siguiente, que vamos a quitarle el hijuelo también. Y de la misma forma, agarro el tallito, intento quitar un poquito la tierra de los lados y cogerlo lo más abajo posible para que haya menos riesgo de que se me parta y se quede el tallo sin raíz, como os comenté antes, aunque igualmente siempre me han tirado bien. Como veis, se ha desprendido también bastante bien. Este es el segundo. Y no sé ahora mismo si quitar alguno más, porque la verdad es que estos de aquí los veo muy pequeños todavía. Podéis ver ahí. Y creo que los voy a dejar ahí a que crezcan un poco más. Y de este de aquí
a sacar este que vemos aquí. Mirad, esto es lo que os dije que pasa. Que se me ha partido. Pero igualmente lo voy a plantar, quitar estas hojitas de aquí abajo. Y lo plantaré así como tal. Y en poco tiempo echará raíces. No he agarrado bien. Y se me ha partido. Mirad el tallito que está ahí. Siempre es mejor sacarlo con raíz y el tallo largo. Pero igualmente va a tirar. Porque esta que veis aquí me pasó lo mismo. Lo que pasa que sí que es verdad que tardan un poquito más hasta que empiezan a echar más hojas y raíces y todo. Pues bueno, tenemos ahora estos tres aquí. Pues tenemos ya estas tres que hemos quitado. Esta que es la más chiquitita, lo que voy a hacer es que la voy a directamente hacer un huequito en esta maceta. ¿Veis lo que os decía de la reproducción por hoja? Lo he intentado de varias maneras, pero nunca me han dado resultados. Simplemente hago un agujerito y la planto ahí, ya está. Ahora pasaré a regarla. Mucha gente he oído que lo que hacen es que nada más sacarla no la riegan. Yo sí que esta planta siempre lo que he hecho es directamente plantarla y regar a fondo. Esta la dejaré aquí a un lado y estas dos las voy a plantar en maceta individual. Como veis, está muy bien ahí. La toco un poquito, pero no la aprieto con fuerza. La dejo así bastante sueltecita. Y con la otra lo mismo. Y así ya tenemos unas cuantas plantitas más. Ahora simplemente regarlas a fondo, las pongo encima de un platito, les echo agua por encima y aún así dejo el plato abajo agua para que termine de reabsorber bien y se moje bien para que las raíces se agarren rápido. En cuanto al abono, en lo que es primavera, verano, sobre todo cuando las riego les pongo abono líquido universal en el riego. Y luego en el sustrato, como llevan ya humus de lombriz, pasado un tiempo pues se le añade un poco de humus de lombriz encima y simplemente el abono con el abono líquido. Es una planta de crecimiento, cuando se agarran es de crecimiento rápido, sobre todo en primavera y verano crecen mucho, pero no es una planta que en poco tiempo te vaya a dejar la raíz llena en toda la maceta. Entonces cuando vayáis a trasplantarla, tened un poco de cuidado, porque además yo es una planta que no la trasplanto mucho, suelo dejarlas en una maceta hasta que vea que la planta está muy grande y necesita una maceta más grande. Y cuando la trasplanto, directamente la trasplanto a una ya de más tamaño, para que se queden ahí mucho tiempo, porque tanto estas como veis, estas grandes, aunque las veáis y la planta ya bastante tamaño, las raíces no han cubierto toda la maceta. Y esta que lleva, bueno, es que esta la saqué muy de pequeñita y encima se me partió como la otra que habéis visto. Esta lleva en esta maceta como mes y medio o así, y ahora mismo si la saco, la raíz no es una raíz muy grande. Mira, la voy a sacar para que la veáis. ¿Lo veis? No tiene casi mucha raíz. Si fuese otro tipo de plantas que creciesen la raíz rápido, por ejemplo, habría cubierto ya todo lo que es esta maceta, la raíz,
y no es el caso. Entonces, por lo que la planta, aunque la veáis que crece bastante, eso no necesita un trasplante muy a menudo. Yo la suelo dejar bastante tranquila en su sitio, al menos que vea que ya creció demasiado y que quiera plantarle una maceta bonita porque me gusta o alguna cosa de esas. En un principio, como os digo, puede estar en esta maceta pues incluso un año y pico. Espero que os haya servido el vídeo y si os ha gustado darle al like y suscribiros a mi canal. Gracias por ver el vídeo, saludos, hasta el próximo vídeo.